Palabra al asambleísta Fernando Callejas. Buenas noches. ¿Me escucha, señor presidente? Te escuchamos, estimado asambleísta, por favor. Muchas gracias, señor presidente. He de iniciar mi intervención presentando la pandemia que está viviendo y que ha cobrado la vida de muchísimos ecuatorianos. Mi solidaridad con todo el país y las ciudades y regiones como la ciudad de Guayaquil y algunas regiones de la costa que están sufriendo una pandemia como nunca antes se ha vivido en el Ecuador. Luego he de indicar y he de coincidir con un asambleísta que me precedió en la palabra en el sentido de que dejemos de lado el tema político. Si bien es cierto, muchos asambleístas tienen una fijación seguramente en las elecciones del 2021, este es el momento de centrarnos en lo que se nos ha pedido, que analicemos esta ley de carácter económico urgente, ley de ayuda humanitaria, para ver de qué manera contribuimos en esa obligación que tenemos como Asamblea Nacional a mejorar la misma y a presentar alternativas a los ciudadanos ecuatorianos. Porque si bien es cierto, tenemos que reconocer que el Ecuador vive una situación económica difícil, no es menos cierto que tenemos que reconocer que esa situación económica difícil que ya estaba viviendo se ha agravado de una manera monumental por esta pandemia que nos afecta al Ecuador, que afecta a todo el mundo y que además tiene al Ecuador en una situación de verdadera postración. Porque hay que decirlo, esta pandemia, esta crisis económica, esta crisis sanitaria ha encontrado al Ecuador en una gravísima falta de recursos económicos. Todo recurso que se pudo haber ahorrado, todo recurso que se pudo haber tenido este momento para atender esta pandemia, se licuó, se gastó, se malgastó, no existe. Y por eso llama la atención que la bancada, como se autodenominan, cuáles son las fórmulas para solucionar este problema, cuando ellos lo que deberían hacer es aceptar su culpa, hacer un acto de contrición, cumplir una penitencia y ofrecer disculpas a los ciudadanos ecuatorianos, porque gran parte de la tragedia de no poder enfrentar con recursos económicos esta pandemia y esta carencia de los ecuatorianos es por esa razón. Se malgastaron todo recurso disponible. Pero ahora tenemos, como dije hace un momento, que enfrentar esta realidad y tenemos que ser creativos. Se nos ha enviado esta ley de ayuda humanitaria que básicamente pide una contribución a los ciudadanos ecuatorianos, a aquellos ciudadanos privilegiados. Y lo digo privilegiados porque en un país que casi 7 personas de los que podemos trabajar no tienen empleo, los 3 o los 4 que tenemos trabajo, ya sea en el sector público o en el sector privado, somos personas privilegiadas y estamos en la obligación de contribuir en esta gravísima crisis que vive el Ecuador. Y la comisión ha hecho su trabajo, hay que decirlo. Hemos tenido sesiones de hasta 10 horas conociendo cuáles son los pormenores de esta ley, conociendo y escuchando a los actores sociales, a los funcionarios públicos para sacar las mejores conclusiones. Y el presidente de la comisión y el equipo técnico y los asambleístas hemos puesto todo nuestro mejor esfuerzo para mejorar esa ley y para presentar una alternativa a la asamblea, alternativa que este rato se está conociendo, a pesar de que ahora en la Asamblea Nacional se diga otra cosa.
y se quiera presentar como que en la Asamblea ha habido grandes divergencias. No es así. Hemos trabajado de manera conjunta y ahí están las alternativas. Esta ayuda que se pide a los trabajadores, ya sean del sector público o del sector privado, se tendrá que revisar. Si no se arranca la tabla desde los $700, porque tal vez esta base es muy baja y la podemos aumentar para que menos ciudadanos que no tienen una situación económica adecuada no tengan que contribuir. Bueno, pues habrá que revisar. Pero hace un momento se decía que porque nosotros hemos incluido, y yo fui el que solicité aquello, de que todo el sector público, excepto el sector de la salud, contribuya, es una ley discriminatoria. Todo lo contrario. Por fin, y si así se aprueba, será una ley que se legisla para la generalidad de las personas. Porque aquí hay que decirlo, quienes están en primera línea son los médicos y todos los equipos de salubristas que están ahí en los hospitales, en las clínicas, en los cuartos de atención prioritaria con alto riesgo de contaminación. Los otros sectores, cualquiera que este sea, estamos cumpliendo nuestro trabajo. Y si tenemos un empleo y si somos patriotas, todos debemos contribuir. Y se ha solicitado también una contribución a las empresas. Aquí hay divergencia de muchos asambleístas, inclusive en el bloque de Creo, hay que decirlo. Yo personalmente creo que ciertas empresas que han tenido utilidades, que han hecho un patrimonio, deben contribuir. Este es el momento de la patria. La patria se cae en pedazos, no hay recursos, porque es muy fácil decir, hay que ir a los organismos multilaterales y hay que pedir 10,000 millones de dólares. ¿Y con qué cara vamos a ir a los organismos multilaterales? ¿Y cómo les decimos que queremos que nos den 10,000 millones de dólares y no hemos sido capaces nosotros aquí de aportar los que sí podemos aportar para levantar un capital de 1,200 millones de dólares que además, y eso se aprobó en la comisión, tiene un fin específico: atender la salud y dar todo bienestar social o todo servicio social a todas aquellas personas ecuatorianos que lo necesiten. Esa es la realidad de esta ley. Y también hay muchísimas beneficios, excepciones y prórrogas de plazo para aquellas personas que no puedan pagar de manera indiscriminada, porque caso contrario estaríamos generando un problema más adicional a esas empresas que brindan servicios y que si no tienen un ingreso por el servicio que prestan van a tener problemas. Sí, dar todas las facilidades que necesitan a aquellas personas que lo necesitan, no a aquellos que no necesitamos. Los que podamos pagar, debemos pagar. Y aquí otro punto que también se ha debatido y que claro, pues no se puede incluir todo, porque los señores de la bancada, como dicen, de la Revolución Ciudadana, pretenden que nuevamente se meta mano a la reserva del Banco Central. Hay que decirlos, ya liquidaron la reserva del Banco Central. Cuando ustedes estaban en el gobierno había 7,000 millones de dólares en reserva. Se sacaron alrededor de 5,000, 6,000 millones. Este rato hay una exigua reserva monetaria de 2,000 millones de dólares. No podemos echar mano a eso porque ese no es dinero del gobierno. Ese es dinero de los gobiernos autónomos descentralizados que tienen sus cuentas en el Banco Central y de los depositantes, de aquellos ciudadanos a los que ustedes dicen defender. Y si autorizamos al gobierno que meta mano en la reserva monetaria, estaríamos liquidando el último fondo que tenemos, porque ya se comieron el fondo del Seguro Social, ya se comieron el fondo del IES, ya se comieron otros fondos y ahora la reserva monetaria. No es posible, tenemos que actuar con cautela. Y también pretenden bajar las tasas de interés a través de decreto. Eso funciona en gobiernos totalitarios, en democracias eso no funciona, y que no se piense
que yo estoy de acuerdo o que estoy pidiendo que no se bajen las tasas, pero eso tiene que hacerse de común acuerdo. La banca, una vez que analice la situación, una vez que pueda bajar el costo pasivo de la tasa, podrá bajar la tasa activa. Si nosotros pretendemos dar normas y pedir que la banca baje por decreto las tasas, podemos generar una grave crisis en el país. Finalmente, ya se lo ha dicho aquí y lo reitero, este es un informe. Aquellos asambleístas de nuestra comisión que dijeron que no se ha votado por tal o cual artículo, no están ajustándose a lo que sucedió en la comisión. Se ha votado por un informe, estuvimos de acuerdo en ese informe, se votó 8 a favor y 5 abstenciones, están en su derecho de hacerlo y se está presentando este informe para conocimiento del Pleno y para este amplio debate. Habrá que mejorar ese informe, habrá que pulirlo, habrá que eliminar cosas absurdas como esto que ya ha causado un gran revuelo, el impuesto al patrimonio, eso tiene que ser eliminado. Yo hablé con el señor presidente diciéndole que eso no se había debatido lo suficiente y que no estaba bien redactado. Para eso es este primer debate y estoy seguro que en la comisión haremos ese trabajo importante en beneficio de esta ley porque estamos claros que el país necesita esta ayuda. Y finalmente, y para terminar, al gobierno central, haga también su parte, presidente, haga la parte que a usted le corresponde, baje esos gastos inútiles, pare ese desangre de la economía del país en gastos innecesarios, entremos en una austeridad draconiana y luchemos en serio contra la corrupción. Vamos a sacar esa ley que el país necesita con el aporte de todos, pero pensando fundamentalmente en el país y beneficiando a los ciudadanos ecuatorianos y no a través de decretos y leyes demagógicas y populistas, eventualmente generar un problema mayor que el que actualmente lamentablemente vive nuestra patria. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas asambleístas.